cómo orar por aquellos que amamos. Cómo orar por aquellos que amamos. Pero antes de iniciar, permítanos dirigirnos al Señor en oración. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana hermosa que tú nos concedes de estar juntos como iglesia reunidos en este lugar y poder alabarte, exaltarte, Señor, reconocer tu grandeza. Pero ahora queremos disponer nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Que al salir de este lugar, amado Dios, salgamos edificados, nutridos de tu palabra. Señor, desafiados, Dios, a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, amado de los cielos, y pedimos tu guía en toda la predicación, Señor, de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué oramos típicamente? ¿Qué es lo que oramos constantemente, mis hermanos? La verdad es que muchas de nuestras oraciones están a menudo dirigidas solo a nuestras propias necesidades. Oramos por soluciones que curen todos los problemas físicos y materiales de la vida, tales como oramos por la salud, por nuestra salud, un lugar donde vivir, un trabajo, un carro, casarnos, hijos, un ascenso de puesto, ¿verdad? Más dinero, la lista es larga. A pesar de lo importante que son esas cosas en cierto aspecto, ¿verdad?, no tienen prioridad en la lista del reino de Dios. Amados hermanos, iglesia, no es que sea malo orar por nuestras necesidades materiales o nuestras necesidades físicas. Debemos hacerlo. Ojo, pero si nuestras oraciones solamente van dirigidas hacia nuestras necesidades, eso en cierta manera, ¿sabes qué? Revela nuestro egoísmo. Alguien dijo que las oraciones de una persona son el reflejo de su vida interior. ¿Te das cuenta? Debemos nosotros, hermanos, recordar que en la Biblia vemos que las oraciones comúnmente estaban conducidas a asuntos espirituales. Un ejemplo de ello lo vemos en las oraciones del apóstol Pablo. Las oraciones del apóstol Pablo tenían un enfoque espiritual y de acción de gracias. Pero también las oraciones de Pablo estaban dirigidas hacia sus hermanos en la fe, a esos hermanos a los cuales tanto amaba. Así lo expresa en muchas de sus cartas del apóstol Pablo, como en este caso en su carta dirigida a los creyentes de Éfeso. Luego que Pablo les muestra todas las bendiciones que han recibido en Cristo, lo aprendimos semanas atrás, culminamos el domingo pasado, ¿qué aprendimos? ¿Qué bendiciones hemos recibido en Cristo? ¿Qué regalos? Elección, predestinación, redención, esperanza, sello del Espíritu. Ahora Pablo va a orar por ellos. ¿Te das cuenta? Luego que Pablo instruye, enseña, predica, ahora Pablo va a orar por ellos. Él no solamente enseñaba las Escrituras, sino también oraba por aquellos que él enseñaba. Es interesante esto. La pregunta que debemos hacernos, amados hermanos, es: ¿qué pidió Pablo por estos cristianos? ¿Qué pidió a Dios por estos cristianos? ¿Qué motivó, qué movió a Pablo a orar por ellos? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la forma por el cual Pablo oraba por sus hermanos, estos hermanos que tanto amaba? Estas son preguntas, amados hermanos, que deben ser de nuestro interés, porque debemos entender que hay cosas más importantes que lo material por el cual debemos orar por nuestros hermanos. Y hoy vamos a aprenderlos a la luz del texto que se ha leído, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Lo primero que vamos a encontrar en este pasaje, mira, lo primero que encontramos es la motivación de la oración. La motivación de la oración, como lo mencionamos anteriormente, Pablo había culminado de enseñar las bendiciones que todo cristiano ha recibido en Cristo. Y antes de iniciar su oración, entonces, Pablo nos va a decir esto. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mira, este texto que Pablo nos está mostrando, es que nos está mostrando qué es lo que había motivado a Pablo a orar por sus hermanos. Y que también ese motivo que pidió Pablo para orar por sus hermanos, de igual manera debe ser motivo para cada uno de nosotros para orar por esos hermanos que tantos amaba. El versículo nos dice que fue el testimonio. Eso fue lo que movió a Pablo a orar por sus hermanos. Fue el testimonio. El verso dice:
habiendo oído. Recordemos que Pablo se encontraba encarcelado en Roma cuando escribió su carta a los Efesios. Y habían llegado informes de esta iglesia a Pablo. Ahora, el texto no nos dice quién le informa o la manera como le llegó ese informe al apóstol Pablo. No lo dice. Pero sí nos dice, sí describe el testimonio de estos creyentes al recibir este informe. ¿Qué implicaba el testimonio? Ese informe que Pablo había escuchado de estos cristianos. Por un lado, la fe en Jesús. El verso 15 dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. El mismo versículo también nos dice que fue el amor que se demostraban. Y de vuestro amor para con todos los santos. Estos cristianos tenían su fe puesta en Jesús. Estos cristianos se amaban unos a otros. La fe de estos cristianos, ¿saben qué, hermanos? Era genuina. ¿Sabes por qué razón? Porque lo reflejaban en amor. Quiero que recuerdes algo, lo tengas bien claro. La fe auténtica, hermanos, la fe auténtica siempre se manifiesta en amor. La fe auténtica siempre se manifiesta en amor. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero aquí hay un detalle importante, es que estos cristianos, estos creyentes de Éfeso, amaban a todos. Dice el texto, para con todos los santos, dice el verso 15. ¿Sabes? No eran selectivos a quien amar. No eran selectivos a quien amar. No amaban solo a aquellos de quien recibían amor. Por eso Pablo está fascinado por el hecho de que estos cristianos amaban a todos los santos, y por tanto su amor no estaba basado en la personalidad de la gente. A este sí amo, ¿verdad? Porque este me cae muy bien. Este es muy fácil dejarse amar. A este sí amo, ¿verdad? Porque quizás, sí, su simpatía va con la mía. A este amo, ¿verdad? Porque, bueno, quizás ahí puedo encontrar favores de este hermano. No, hermanos. El amor de estos cristianos no estaba basado en el hecho de su personalidad, ni su simpatía, ni sus riquezas. Más bien, estaba basado en el hecho de que son santos. Y recuerda, cuando hablamos de santos, quiere decir que le pertenecemos al Señor Jesús. Estos cristianos le pertenecían a Jesús, están en la familia de Dios. Por eso Pablo elogia esto. Y por eso Pablo, entonces, es motivo para que ore por ellos. Hermanos, esto es también para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, agradecer a Dios por nuestros hermanos. Lo segundo que encontramos en este pasaje es la calidad de la oración. La calidad de la oración. El verso 15 nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había oído del testimonio genuino de estos cristianos. Recuerda, ¿qué había oído Pablo? De su fe y de... ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí acompañándome? De su fe, que había oído, y su amor. Ahora Pablo resalta 3 aspectos importantes en cómo oraba. La oración de Pablo por sus hermanos, ¿sabes qué? Es una oración, y voy a usar este término, de calidad. Es una oración de calidad. No eran oraciones esporádicas, no eran oraciones superficiales, no eran oraciones sin esfuerzo, no eran oraciones comunes. No, nuestras oraciones por nuestros hermanos deben ser de calidad. ¿Y cómo es una oración de calidad? ¿Cómo Pablo oraba por estos cristianos? En primer lugar, las oraciones por nuestros hermanos deben ser constantes. Recuerda eso. Tú debes orar por tus hermanos. Yo debo orar por nuestros hermanos en la fe, pero debe ser una oración constante. La oración de Pablo por sus hermanos no era una oración ocasional o eventual o esporádica. El texto nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo oraba constantemente por sus hermanos. Hay un detalle importante que refuerza esta idea. Cuando Pablo se refiere a sus oraciones,
podría estar refiriéndose al patrón judío de 3 momentos de oración al día: mañana, mediodía y noche. Esto afirma entonces que Pablo oraba continua y constantemente por sus hermanos, esos hermanos que tanto él amaba. Hermanos, aquí hay un buen principio para la oración. ¿Sabes? Una buena vida de oración es tanto continua como planificada. Pero lastimosamente creemos que no tenemos tiempo para orar por nuestros hermanos. Pastor, no tengo tiempo. Quisiera orar más por mis hermanos, pero no tengo tiempo. O solamente los menciono de manera general a todos. No tengo tiempo. El trabajo, la familia, los estudios. Pero ¿sabes? Pablo servía, Pablo trabajaba, Pablo fundaba iglesias, Pablo predicaba, Pablo formaba líderes y sin embargo siempre oraba constantemente por los creyentes de las iglesias, a esos hermanos por él, en la cual él tanto amaba. ¿Te das cuenta, hermanos? No hay excusa. Oremos por nuestros hermanos todo el tiempo. Oremos por ellos. Pero en segundo lugar, las oraciones por nuestros hermanos deben ser en gratitud. Las oraciones por nuestros hermanos deben ser en gratitud. No ceso de dar gracias por vosotros. Gracias por vosotros. ¿Sabes? Pablo fue un hombre que creyó de todo corazón en la necesidad de dar gracias. Y esto fue un elemento, hermano, fue un elemento esencial en toda oración que brotaba de su corazón. Cuando vemos en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4:2, nos va a decir: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra traducción lo dice así, mira, escúchame: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Lo ves? La gratitud, hermanos, la gratitud formaba parte de la vida del apóstol Pablo. Y eso, ¿sabes? Se veía reflejado en sus oraciones por esos hermanos que él amaba. En muchas de sus cartas también expresa este principio en donde agradece a Dios por sus hermanos. Ahora en este texto, en nuestros textos que estamos desarrollando, Pablo agradece a Dios por los frutos de estos cristianos. Pablo había oído de qué. ¿Qué había oído Pablo de ellos? ¿Su qué? Su fe y su amor. Su fe y su amor. Por lo tanto, entonces Pablo era motivo para agradecer a Dios por la vida de sus hermanos. Yo te pregunto, hermanos, ¿estamos orando, dando gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe? ¿Le das gracias a Dios por tus hermanos en la fe? Sabes, lastimosamente, muchas veces, hermanos, somos muy críticos. Porque siempre estamos cuestionando el avance de la iglesia. Siempre andamos mirando lo malo, ¿verdad? Siempre estamos criticando las debilidades de ese hermano. Ese hermano, qué carnal. Ese hermano, fíjate, mira cómo es. Ese hermano, mira la iglesia. Lastimosamente siempre andamos mirando lo malo y no miramos los frutos. Hermanos, siempre estamos criticando las debilidades de nuestros hermanos, pero ¿sabes? Me encanta que en 1 Corintios, a pesar de que Corinto es una iglesia problemática, Pablo va a decir: siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:4. ¿Te das cuenta? Puedes verlo, hermanos. ¿Sabes que no hay cristiano perfecto? ¿Aquí hay algún cristiano perfecto? No lo hay. No hay cristiano perfecto, amados hermanos. No hay cristiano perfecto. Quiero que entiendas eso. No hay iglesia perfecta. Da gracias a Dios por tu iglesia. Agradece a Dios por todo lo que Dios viene haciendo en esta iglesia. Que nuestra oración sea: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Quitémonos ese espíritu crítico y agradezcamos a Dios por la vida de nuestros hermanos. Agradece a Dios por sus frutos. Agradece a Dios por ese paso de obediencia que están dando hoy nuestros hermanos que se están bautizando.
Agradece por ese hermano en la fe que quizás no es perfecto, pero agradece porque es un hijo de Dios. Dios lo ha salvado. No mires lo malo. Deja lo malo al Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, en tercer lugar, las oraciones por nuestros hermanos deben también ser específicas. Debe ser específica, dice el verso 16 también, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No sabemos si Pablo había preparado listas con nombres individuales de todos los creyentes, o si únicamente quizás hacía alguna oración en general. Pero esta expresión, haciendo memoria, significa fundamentalmente recordando o memorizando. Todo entonces parece indicar que se acordaba de cada una de las personas de forma individual. Tenía en mente a Juan, a Pedro, a Marta, los tenía en mente. Los tenía en mente. Y sabes, es cierto, Pablo oraba de manera general por las iglesias. Oraba por los creyentes en Tesalónica, por los creyentes en Roma, por los creyentes, ¿verdad?, en Éfeso, en los creyentes, en muchas partes de sus cartas agradece a las iglesias, ora por las iglesias, pero también oraba de manera específica. Oraba por sus colaboradores, oraba por Tito, oraba por Timoteo, oraba por Epafrodito. Hermanos, yo te pregunto, y esto es para todos nosotros, ¿nuestras oraciones son solo de manera general? Bueno, hermano, pero recuerda, eso también es correcto, pero recuerda que también debemos orar de manera específica por nuestros hermanos. Estamos orando por nuestros misioneros, recibimos en la conferencia misionera, hicimos un compromiso de fe de orar todos los días del año por nuestros hermanos. Ese compromiso lo tienes quizás pegado en un lugar visible en tu hogar y día a día estás orando por cada misionero. ¿Lo estamos haciendo o el compromiso acabó cuando salí de la iglesia? Eso es orar específicamente por los hermanos. Te pregunto, ¿estamos orando por nuestros líderes? Tú los conoces. ¿Estás orando de manera específica por cada uno de ellos, por tu pastor, por los líderes, ya sea supervisor, coordinador, aquel que esté ejerciendo un ministerio? ¿Estás orando por ellos? Estás orando, déjame ir más allá, estás orando por esos hermanos que son parte de tu célula, que son 4 o 5, tú los conoces, estás orando por cada uno de ellos de manera específica. Amado hermano, una oración de calidad implica orar de manera concreta por alguien. Amén. Nunca olvides eso. A veces, hermano, con tantas ocupaciones, con muchos quehaceres, oramos tan rápido, de manera general, pero la Biblia también nos enseña a orar de manera específica, de manera concreta. Lo tercero que encontramos en este pasaje ahora son los pedidos de oración. Los pedidos de oración. Vemos los pedidos de oración. Pablo se dirige a Dios en reverencia. Verso 17, la primera parte. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué pide Pablo por sus hermanos? ¿Qué pide Pablo por sus hermanos que nosotros también debemos pedir por nuestros hermanos en la fe? En primer lugar, debemos pedir por nuestros hermanos por dones espirituales para que conozcan a Dios plenamente. Hermano, tú y yo debemos pedir a Dios, rogarle a Dios por dones espirituales para que conozcan a Dios plenamente. El texto nos dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta palabra espíritu que hace mención Pablo no quiere decir que está pidiendo para que reciban el Espíritu Santo. Recuerda, Pablo ya ha dicho que fueron sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está orando, ojo, Pablo está orando para que mediante la acción del Espíritu Santo Dios les conceda, en primer lugar, sabiduría. Sabiduría. Os dé espíritu de sabiduría. Y la sabiduría no se refiere a, hermano, no se refiere a la inteligencia humana o al conocimiento académico.
En este contexto bíblico significa la aplicación de la verdad de Dios en la vida diaria. Pablo está orando para que estos cristianos, estos creyentes, ¿verdad? No solamente lo que han escuchado les quede como una información, sino que esto, hermanos, lo vivan, lo crean y lo vivan. El Espíritu Santo nos revela la verdad de la palabra y luego nos da la sabiduría para comprenderla y aplicarla. Amén. En segundo lugar, Pablo pide por revelación. Pablo pide por revelación. Y esta es la palabra griega apocalipsis, que significa literalmente quitar el velo o descubrir. Y en el contexto bíblico no se trata de inventar una nueva revelación. No, sino que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nos haga comprender lo que ya ha sido revelado en su palabra. Para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento pleno de poder comprender estas verdades, estos tesoros que ya han sido revelados en la palabra de Dios. Se trata, hermanos, de discernir la palabra. Se trata, hermanos, de asimilar la palabra y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta comprensión no tiene nada que ver con la capacidad intelectual de entender alguna lectura o un escrito. En resumen, la sabiduría nos conduce a vivir la palabra de Dios y la revelación nos ilumina para comprender, para asimilar y poder discernir las verdades reveladas en la palabra de Dios. Estas dos cosas, sabiduría y revelación, estas dos cosas nos llevan a un mejor conocimiento de Él. Nos llevan a un mejor conocimiento de Él. ¿De quién? A un mejor conocimiento más pleno de Dios. ¿Sabes qué? Hay creyentes, lastimosamente, que se estancaron en su fe. Se estancaron en su fe. Creen que todo lo que conocieron y experimentaron de Dios lo es todo. Lo es todo. Pero la verdad es que se engañan, hermanos. Y este es un gran problema en la iglesia de nuestros días, ¿sabes? El teólogo y predicador Donald Carson dijo esto. ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia hoy en día? La única cosa que necesitamos en la cristiandad es un conocimiento más profundo de Dios. Necesitamos conocer mejor a Dios. Hermano, yo no sé si has acabado la escuela bíblica, probablemente. Estás en el seminario bíblico, estás en una maestría. Probablemente eres un creyente de muchos años en la fe. Pero hermanos, quiero que entiendas algo. Tú y yo aún necesitamos crecer más profundamente en Dios. Tú y yo necesitamos, y mis hermanos, conocer más profundamente en Dios. Por lo tanto, oremos, sí, oremos por nosotros, pero también por nuestros hermanos, para que Dios, a través del Espíritu Santo, les dé sabiduría, capacidad para que vivan conforme a la palabra de Dios. Y nos abra la mente para comprender, asimilar y discernir su palabra y su voluntad. Hoy es triste, ¿verdad? A veces hay cristianos que creen a falsos profetas, falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría y no hay entendimiento de la palabra. Hermanos, a medida que conocemos a Dios, a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, crece nuestro amor por Dios, crece nuestra devoción por Dios. Hermanos, crece nuestra adoración por nuestro Padre Celestial. Pablo buscaba que estos creyentes y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, el conocimiento de Dios nos gobierne. Un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender, hermanos, que no existe privilegio más grande en el mundo que conocerle a Él y tenerle por Padre. Eso pedía Pablo. Eso oraba Pablo, para que los cristianos y cada uno de nosotros pedía por sus hermanos, por sabiduría y por revelación,
para que conozcan plenamente a Dios. En segundo lugar, debemos pedir por nuestros hermanos por iluminación espiritual, para que sean iluminados. ¿Para qué? Para que entiendan los planes de Dios. Hermanos, mira lo que veíamos anteriormente, que Pablo oraba para que los cristianos crezcan en conocimiento pleno de Dios. Eso era a través de la mente. Por ello Pablo pide sabiduría y revelación. Sin embargo, no era suficiente para Pablo. Estos cristianos, su testimonio era una fe genuina y se amaban unos a otros. Pero para Pablo sabía que no era suficiente. Estos cristianos tenían que seguir conociendo a Dios, pero ahora Pablo sabe que tenían que entender los planes de Dios para su vida. Por tal motivo, Pablo ahora pide por iluminación espiritual. Mira lo que dice el texto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué quiere decir Pablo con alumbrados los ojos de vuestro entendimiento? Mira, otra traducción lo dice así. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pablo está pidiendo a Dios, pida a Dios para que sus corazones, ya no su mente, no solamente su mente, sino sus corazones sean iluminados. Debemos decir que en la Biblia corazón significa el hombre interior que incluye las emociones, la mente y la voluntad. Pablo nos dice que no solamente la mente debe ser iluminada, sino también nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro ser interior también debe ser iluminado. La pregunta es, ¿con qué propósito? Para que entendamos, para que los cristianos entiendan los planes de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Para que entendamos, en primer lugar, que nuestro futuro está seguro, hermano. Para que entendamos que nuestro futuro está seguro. Se me ayudan con la diapositiva, por favor. Para que entendamos que nuestro futuro está seguro. El verso 18, la segunda parte va a decir, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y la palabra esperanza conlleva el sentido de seguridad para el futuro. Cuando aparece esperanza en la Biblia, conlleva el sentido de seguridad para el futuro. La esperanza del creyente es, por supuesto, el regreso de Cristo por su iglesia. Recuerda algo, cuando estábamos perdidos, tú y yo nos hallábamos sin esperanza. Amén. Pero en Cristo, hermanos, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva que nos anima día a día. En segundo lugar, para que entendamos que nuestras vidas le pertenecen a Dios. ¿Te das cuenta? Pablo pedía que estos cristianos sean iluminados para que entiendan los planes de Dios. Y eso implicaba para que entiendan y nosotros entendamos que nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que le pertenecemos a Dios. Hermano, escúchame bien. Somos su propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Él tiene una herencia en nosotros. ¿Cuánto creen esto? Así es, hermanos. Esta es una verdad asombrosa. Que Dios nos vea como parte de su gran riqueza. ¿Te das cuenta, amados hermanos? Tenemos que orar por nuestros hermanos. Debemos pedirle para que Dios ilumine. Le dé una iluminación espiritual para que entiendan los planes de Dios. Para que entiendan que nuestro futuro está seguro en Cristo. Para que entiendan que nuestras vidas le pertenecen a Dios. Eso debe ser por lo que debemos orar por nuestros hermanos. ¿Cuántos lo creen?
Así es, hermano. Pero en tercer lugar, debemos pedir para que entiendan la grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Otra traducción lo dice de esta manera. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, es el mismo gran poder. Pablo pide que sean iluminados para ver la inmensidad del poder de Dios. Ese poder que ya está actuando en nosotros. ¿Cómo, pastor, el poder de Dios actúa en nosotros? Transformándonos a la imagen de Jesús. Transformándonos a la imagen de Jesús. Preparándonos para ser una gloriosa herencia de Dios. Y llevándonos hacia la meta final, la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el poder omnipotente de Dios está disponible para ti y para mí. ¿Puedes creer ello? El poder omnipotente de Dios está disponible para ti y para mí. Solo por el poder de Dios seremos capaces de pelear las batallas espirituales. Solo por el poder de Dios llegaremos a salvo a su reino celestial. Y su poder se nos da a nosotros, dice el texto, a nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios en su vida? Amén. Sí, hermanos. El poder de Dios opera en nosotros. Y Pablo oraba para que estos cristianos sean iluminados, no solamente por su mente, sino también en su voluntad, en sus emociones, todo su ser, y entiendan que el poder de Dios estaba en ellos, operando en ellos. Sin embargo, tú dirás, pastor, un momento, si tenemos el poder de Dios, ¿por qué experimentamos debilidad, pastor? ¿Por qué experimentamos flaquezas? Sabes, hermano, Pablo conocía la debilidad, es parte de la vida, es parte del cristiano. Pablo conocía la debilidad y en su ministerio muchas veces tuvo que superar una fuerte sensación de derrota. Sin embargo, él experimentó que más allá de nuestros sentimientos de gozo, más allá de nuestros sentimientos de pena, de victoria o de derrota, incluso en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios está actuando, quizás paulativamente, pero el poder de Dios, hermanos, está actuando con firmeza y seguridad. Pablo lo entendía muy bien. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. ¿Te das cuenta? Sin embargo, Pablo quiere que esto, lo que acaba de decir, que el poder de Dios opera en nosotros, está en nosotros, Pablo quiere que esta verdad les quede claro a estos cristianos. Claro. Por ello, ahora va a demostrar que este mismo poder que opera en nosotros, ese mismo poder que está en ti y está en mí, hermanos, ese mismo poder de Dios que opera en tu vida y en mi vida, fue ese poder que resucitó a Cristo. Fue ese poder que exaltó a Cristo y sometió a Él todas las cosas. Fue el poder que hizo de Jesús cabeza de la iglesia. Ese poder está en ti. Ese poder opera en tu vida. Ese poder opera aún en nuestras debilidades. Amén. Así es, hermanos. Así es. Yo quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Qué le pides a Dios por tus hermanos? ¿Qué le pides a Dios por tus hermanos? ¿Pides que tu hermano goce de una buena salud? ¿Estás orando para que goce por una buena salud?
¿Pides para que sus finanzas crezcan? ¿Pides para que se case? Uy, esas oraciones están llenas. ¿Pides por el viaje de ese sueño que él tiene, ir a ese lugar? ¿Pides por eso? ¿Pides para que adquiera una casa o un auto? Hermanos, puedes pedirle a Dios por estas cosas. Sí, puedes pedirle a Dios por estas cosas. Más aún cuando hay una necesidad. Pero recuerda que debes pedirle a Dios por cosas más necesarias, más trascendentales, que son espirituales. Ora, hermanos, para que conozcan más a Dios. Ora para que ellos entiendan los planes de Dios. Ora para que comprendan que el poder de Dios opera en ellos y en nosotros. Porque sabes que, hermanos, solamente entendiendo estas cosas, estas verdades, vivirán y viviremos la palabra de Dios. Nos deleitaremos en la palabra de Dios. Se mantendrán firmes en su fe. Solo así comprenderemos y ellos entenderán también que nuestro presente y futuro están seguros. Y cual sea su circunstancia, solo así aceptarán la voluntad de Dios con gozo, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Así es, mis hermanos. Yo quiero dirigirme a nuestros amigos que vienen por primera vez. Yo no sé en qué condición has llegado. No sé lo que estés pasando. Pero sí sé que si has llegado a estos lugares es porque Dios quiso que tú escuches su palabra. Y ese poder que está en los cristianos, ese poder de Dios que está en los creyentes, ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ese poder que exaltó a Cristo y lo sometió a Él todas las cosas, ese poder que hizo de Jesús cabeza de la iglesia, ese poder que está transformando a los hijos de Dios, ese poder también está disponible para ti. Pero tienes que rendirle tu vida a Cristo. Tienes que reconocer que necesitas de Dios. Tienes que reconocer que pecas. Y tienes que arrepentirte de tus pecados y creer de todo corazón en Cristo. Que Él murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa para darnos vida nueva. Para reconciliarnos con Dios. Para perdonar nuestros pecados. Si tú hoy quieres venir a Cristo, amigo o amiga que vienes por primera vez, yo quiero animarte que tú hagas una oración de fe. Pero hazlo con fe, hazlo con el corazón, hazlo con lo más profundo de tu interior. ¿Quieres hacerlo hoy? ¿Quieres venir a Cristo? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Dile estas palabras. Tú hoy que quieres entregar tu vida a Cristo. Tú hoy que por primera vez vienes por primera vez a esta iglesia. Tú no eres creyente, pero tú quieres rendirle tu vida a Jesús. Dile estas palabras de corazón. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te he fallado. Estoy arrepentido. Ya no puedo más vivir esta vida de esta manera, esclavo del pecado. Quiero esa libertad que tengo en Cristo. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Toma mi vida. Te la entrego. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.